No, no, era así. ¿Qué pasa, Así de frente. Sí, así estás comenzando como terminarás el internado. Ya, chicos. Entonces, un poquito vamos a repasar de la anterior clase porque dijeron que un poquito no han entendido. Entonces, hablando de los líquidos, en un momento determinado nosotros tenemos que hacer una regulación, ¿ya? De cuánto líquido vamos a eliminar y cuánto líquido vamos a retener. Para hacer esta eliminación o la retención de lo que son los líquidos, se hace de dos formas. Uno que es el balance hídrico interno, que el organismo va a ir a hacer lo que es la retención de líquidos o la eliminación de líquidos, y el balance de líquidos externos, ¿ya? Que nosotros vamos a programar cuánto de líquido le vamos a colocar al paciente y cuánto de líquido va a eliminar el paciente en un momento determinado. Ahora, en esta regulación, nosotros, ¿qué pasa? Nosotros tenemos la osmolaridad, ya hemos hablado de eso, ¿cuánto era? 285 a 295 miliosmoles, ¿ya? Cuando existe un incremento de esta osmolaridad de 285 a 295, si va a incrementar el 295 hasta un porcentaje, ¿no? 1% se incrementa o hay un cambio de lo que es la osmolaridad. ¿Qué va a hacer? Esta osmolaridad va a estimular, ¿a qué núcleo ya hemos dicho? Este incremento de la osmolaridad a través de lo que son los vasos sanguíneos va a llegar a lo que es el hipotálamo. En el hipotálamo tenemos dos núcleos específicamente. ¿Cuáles son? El supraóptico y el paraventricular, ¿ya? Estos núcleos supraóptico y paraventricular tienen sus axones que terminan ¿en dónde? En la neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿ya? En esta neurohipófisis, en los núcleos, tienen hormonas, que es la ADH, la hormona antidiurética, ¿ya? Esta hormona antidiurética, por este incremento de lo que es la osmolaridad, va a ser liberado y va a llegar ¿hasta dónde? Hasta lo que es el riñón. Y en el riñón, lo que va a estimular es a los receptores B2, ¿ya? En la parte de lo que es el conducto, ¿no? Va a estimular a estos receptores B2 y ¿qué va a hacer? Va a incrementar lo que es la permeabilidad, ¿no? Y al incrementar la permeabilidad del sector apical, vamos a ingresar lo que es el agua, o vamos a hacer que ingrese nuevamente hacia los vasos sanguíneos. Y de esta forma evitamos que se elimine el agua, ¿ya? ¿Por qué evitamos que se elimine el agua? Porque nuestra osmolaridad está aumentando. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es colocarle más agua a esa osmolaridad, ¿no? ¿Por qué? Porque el sodio y el potasio en alguna medida, por ejemplo en una diarrea, está incrementando, ¿ya? ¿Por qué? Porque en la diarrea tenemos una pérdida de líquidos. Entonces lo que el organismo hace es retención de líquidos. ¿Me han entendido? ¿O no me han entendido? Si no me han entendido, dígame, le voy a explicar de diferente forma. Ahora, esta regulación de la osmolaridad está supervisada o depende de otro tipo de regulación, que es la regulación de lo que es el volumen. Y para hacer la regulación de lo que es el volumen, nosotros hacemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Tal vez no me han entendido muy bien el anterior, el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona? ¿Qué pasa? En un momento determinado, cuando tu paciente baja la volemia, ¿qué digo? Baja el volumen sanguíneo, ¿no? Dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Va a estimular al aparato yuxtaglomerular, ¿no? Ustedes ya saben qué es ese aparato yuxtaglomerular. En ese aparato yuxtaglomerular tenemos un sector que es muy importante, la mácula densa. Este sector que tiene células que hacen una recepción de cuánto volumen está ingresando a esta célula, ya, pero de cuánto volumen tenemos en el vaso sanguíneo. Ahora, cuando baja ese volumen, cuando baja la presión, específicamente, estimula a esta mácula densa. Y cuando estimula esta mácula densa, lo que va a hacer es estimular a la producción de las células yuxtaglomerulares. Y estas células yuxtaglomerulares en un determinado momento va a producir lo que es la renina, ¿ya? Y esta renina cuando se libera
¿Dónde va a ir? Se va a ir a la renina, al pulmón. Sí, va a llegar al pulmón, pero más antes Ah, va a llegar a lo que es el hígado. hígado. Y en el hígado tenemos una proenzima. Esta proenzima se denomina angiotensinógeno. ¿Ya? Esta adenina con este angiotensinógeno va a producir ¿qué? La angiotensina tipo 1. ¿Ya? Esta angiotensina tipo 1 lo que va a hacer es nuevamente va a entrar al torrente sanguíneo y va a llegar hasta ¿qué? Hasta los pulmones. ¿Ya? En los pulmones tenemos otra enzima que produce los neumocitos. ¿Qué es esa enzima? No, Claro, pero estamos hablando es de el sistemas de que convierte. la ECA, ¿no? Ah, La enzima convertidora de la angiotensina. ¿Ya? Entonces, el pulmón, los neumocitos, producen esta enzima, la ECA. ¿Qué va a hacer esta ECA? Va a convertir esta angiotensina 1 en angiotensina 2. tipo 2. ¿Ya? Y esto es lo que nos interesa ahora, ¿no? Esta angiotensina 2 va a ir ¿a dónde? A dos sitios. Uno a los vasos sanguíneos y otro al sistema renal. Específicamente ¿a dónde? Son glándulas suprarrenales. A la glándula suprarrenal. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a hacer esta angiotensina 2? En los vasos sanguíneos va a producir una vasocontracción. Va a hacer que los vasos sanguíneos se contraigan. Ese es un primer efecto que va a hacer la angiotensina 2. Y el otro efecto que va a estar en el riñón. ¿Qué va a hacer en el riñón? Específicamente en la glándula suprarrenal, ¿qué va a producir? ¿Cómo es eso? ¿Qué va a producir? La aldosterona. ¿Ya? Va a producir la aldosterona. ¿Y qué nos va a hacer? ¿Qué efecto va a tener esta aldosterona? Exacto. Nuevamente va a estimular aquí a lo que es el riñón, y en el riñón el agua que estuvimos eliminando va a reabsorber. H2O se reabsorbe nuevamente. ¿Por qué? Porque necesitamos volumen, necesitamos agua en el organismo, porque estamos eliminando de alguna forma, ¿no? En la diarrea por la diarrea, en los vómitos por los vómitos, ¿no? Ahora si sangra, vamos a eliminar la sangre y es una bulimia por la sangre, ¿no? Entonces necesitamos que retener agua. ¿Ya? ¿Qué más va a hacer? Exacto. Va a retener sodio. ¿Ya? Retiene sodio. ¿Qué más? ¿Qué más va a hacer la aldosterona? Exacto, va a eliminar potasio. ¿Ya? Eliminamos potasio, retenemos sodio y retenemos agua. Ya hemos dicho que el sodio nos da la tonicidad de lo que es el líquido. Ustedes alguna vez coloquen agua, sal a su bote de agua, ¿qué va a pasar? Va a expandirse. ¿Ya? Y va a expandirse y va a volverse un poco más duro, de mayor tono. Ese es el tono que se utiliza en esto. Entonces todo eso lo que va a hacer es la angiotensina 2. Y nosotros necesitamos retener, ¿ya?, líquidos. Ese es el balance interno, ¿no?, ¿qué hacemos en el organismo? ¿Han entendido? Sí. Me imagino que sí, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Qué duda? Ya. ¿Y para qué hacemos todo esto? ¿Por qué? Porque vamos a colocar líquidos. Vamos a retener líquidos, ¿para qué? Para aumentar la presión. Como hemos dicho, la mácula densa, cuando baja la presión arterial, va a estimular a todo este sistema. ¿Ya? Por cualquier situación, pérdida de líquidos, por sangrado, por diarrea, por vómitos, por lo que ustedes quieran. ¿No? Este es un resumen donde ven, ¿no?, la renin-angiotensina va a ir hasta lo que es el hígado, se une con el angiotensinógeno, lo que forma la angiotensina tipo 1. Esta llega nuevamente al pulmón a través de la ECA de la enzima convertidora de angiotensina. Vamos a convertir en angiotensina tipo 2. Esta angiotensina tipo 2 va a ir a los vasos sanguíneos, va a producir una vasoconstricción
y va a ir hasta lo que es el sistema renal y va a producir retención de agua, sodio y eliminación de lo que es el potasio. Y eso, ¿no? Eso es lo que es el sistema renino-angiotensina. De esa forma lo es que regula el organismo, ¿ya? Ahora, nosotros en medicina tenemos que saber cómo vamos a regular, ¿no? ¿A través de qué? A través de lo que es el balance hídrico, que ya les he explicado. ¿Han entendido? Me imagino. ¿Ya? Entonces, ¿qué es el balance hídrico? Es el porcentaje de agua que debe ser mantenido dentro de los límites normales. ¿Qué quiero decir? Que el niño, todo lo que consume, también elimina en la misma cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? En un lactante menor, aproximadamente 100 a 110 a 140 ml kilopesos tiene que recibir en 24 horas, ya sea por la vía oral, ¿no? Que son los líquidos que administramos por la vía oral, o por la agua oxidativa. ¿Qué hablamos de agua oxidativa? Ya hemos dicho que todos los organismos, todo lo que consumimos, tiene un porcentaje de agua. Nosotros mismos somos agua, 60% aproximadamente, ¿no? Entonces, esa es el agua oxidativa. Cuando llega al intestino, le va a ir a oxidar. En los niños mayores, 1200 a 1800. Es muy importante que sepan esto. ¿Por qué? Porque esta es la cantidad necesaria que el paciente requiere para que haga todas sus necesidades basales. ¿Y qué quiero decir con necesidades basales? Que todo el metabolismo que va a realizar el niño necesita esta cantidad de agua para que haga el metabolismo, el anabolismo, el catabolismo dentro de su organismo, ¿ya? Y lo mismo que ingresa se elimina. Por eso el 1110 se está eliminando y 1200 a 1800 también se está eliminando en el paciente, ¿no? Ya les hemos hablado de entonces, el balance hídrico, ¿qué es? Ya hemos dicho que es una cuantificación a través de un registro que nosotros hacemos con ingresos y egresos, ¿no? ¿Qué más? Este balance hídrico, los ingresos, ¿cómo ingresa el agua al organismo? ¿A través de qué? Uno, a través de la dieta. Dos, a través de las soluciones que ustedes le van a colocar a su paciente. Tres, muchas veces por los medicamentos, ¿no? Los medicamentos van a ir a diluirse y se va a utilizar esa agua dentro del organismo. Catabolismo de lo que es la oxidación de grasas, aproximadamente 300 ml, y como hemos visto, la administración parenteral. ¿Cómo eliminamos? A través de lo que es la sudoración, aproximadamente 600 ml al día, ¿ya? A través de la hiperventilación, cuando tu paciente va a estar taquipneico, vas a respirar bastante. ¿En qué situación? Tu paciente ha nacido, ¿no? Recién nacido, síndrome de dificultad respiratoria, que ustedes ya han hablado, que ya saben. En el paciente que tiene síndrome de dificultad respiratoria por cualquiera de las patologías, sea SALAM, sea membrana hialina o taquipnea transitoria del recién nacido, va a ir a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces lo que va a hacer es eliminar por eso el agua, va a hiperventilar. ¿Qué más? A través de la orina y a través de las deposiciones. Obviamente tenemos que saber, ¿no?, las condiciones especiales. ¿Qué hablo de condiciones especiales? Todo lo anterior era normal, pero hay condiciones especiales como por ejemplo la fiebre, ¿no? En aproximadamente 6 ml va a ir a eliminarse por hora cuando el paciente tiene un grado de temperatura elevada, ¿ya? ¿Qué más? La diarrea. ¿Qué más? La cirugía. Aproximadamente en cada cirugía nosotros perdemos entre 500 ml por la pérdida normal de sangre que está haciendo, entre 500 a 1000 ml, ¿ya? ¿Qué otras condiciones especiales ustedes conocen? Condiciones especiales estamos hablando, que interfiere la parte externa para que pierda la temperatura. ¿Bien? Quemaduras, muy bien, la verdad, quemaduras. Cuando te quemas, pierdes por la piel. ¿Por qué? Porque la capa de la epidermis se ha lesionado y la dermis tiene bastante vasos sanguíneos y se está perdiendo. Los flectemas por eso son con bastante líquido. ¿Qué más? La incubadora, ¿no? Cuando nosotros le colocamos al paciente por fototerapia, le estamos colocando bajo una luz que emite una determinada temperatura. Por eso es que en este paciente se aumenta entre 20 ml a 40 ml más del requerimiento basal. Entonces, esos son los balance hídrico que ustedes deben tomar en cuenta y las consideraciones necesarias.
Ahora ya hemos hablado de balance hídrico. ¿Cuánto es positivo? ¿Cuánto es negativo? ¿Cómo es? ¿Qué? Positivo. Cuando hablamos de positivo, hablamos cuando tu balance, tus ingresos y egresos son más positivos, se queda líquido en el organismo. ¿Qué quiero decir con esto? Si tus ingresos han sido 100 y tus egresos han sido, si tus ingresos han sido 100 y tus egresos han sido 90, ¿cuántos estaría quedando? 10 ml. Esto es positivo, ¿no? Entonces tenemos que saber por qué se está quedando, por qué está haciendo retención de líquidos en el paciente. Muchas veces es por una sobrecarga, nada más, ¿no? Estamos colocando bastante líquido al paciente, estamos haciendo una sobrecarga y el paciente se está llenando de líquidos, ¿ya? Pero en algunos otros pacientes también hay un proceso patológico, como cuáles, por ejemplo, un desnutrido, ¿no? Un desnutrido con hipoalbuminemia, lo que va a hacer es que al tener esta hipoalbuminemia va a tener retención de líquidos, ¿no? Y lo que va a hacer es un tercer espacio, ¿ya? Por ese tercer espacio está haciendo retención de líquidos. Por ejemplo, ¿en qué? Ascitis, edema, ¿no? Ahora en hemorragias también puede haber una retención de líquidos, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de balance negativo, cuando ha perdido más de lo que le estamos colocando nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Ingresos le estamos colocando 100, a tu paciente ha llegado por emergencia, tú lo has calculado que tiene que tomar 100 ml kilo peso, y ¿qué ha pasado? Tu paciente está con diarrea, ha perdido más de 100 ml, ha perdido 190 ml. Entonces lo que estamos haciendo es que el paciente se deshidrate más, menos 90 ml. Eso es el balance negativo, ¿no? Tu paciente está eliminando. ¿Por qué? Porque no le estás dando la cantidad necesaria que requiere tu paciente. Puede ser porque está haciendo muchas deposiciones. Tú le estás colocando 100 y él está haciendo deposiciones más de 100 ml por peso. Está teniendo muchos vómitos. Tu paciente sigue vomitando, le estás dando líquidos. Esos líquidos los sigue vomitando, vas a tener un balance negativo. ¿Qué más? Disminución del ingreso. No toma tu paciente líquidos, estás haciendo un balance negativo. Hemorragias, uso de diuréticos, estado febril, ¿no? Estamos haciendo un balance negativo en el que ustedes tienen que determinar por qué su paciente no está tolerando bien los líquidos, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que ya les había mostrado cómo se hace un balance hídrico, ¿no? Se hace ingresos, estos son ingresos menos egresos. ¿Qué son los ingresos? ¿No? Todo lo que le estamos dando al paciente. Entonces tenemos dos tipos de ingresos, ya les hemos dicho también anteriormente. Ingresos, solo tenemos un tipo de ingresos y dos tipos de egresos. Los egresos que se llaman insensibles, los otros sensibles, ¿ya? ¿Cuáles son los sensibles? Los sensibles son aquellos ingresos, ¿no? Son aquellos ingresos que nosotros podemos calcular, que nosotros podemos medir, que en algún determinado vamos a saber cuánto estamos eliminando con esos, ¿no? ¿Cuáles serían esos? La orina, ¿no? ¿Por qué la orina? Porque ustedes en algún momento determinado le van a colocar sonda a su paciente y van a saber cuánto está orinando. Estamos calculando, sabemos cuánto va a orinar ese paciente en 24 horas, en 6 horas, en el cálculo que están haciendo. Por lo general, en pediatría se hace cada 6 horas, ¿ya? Se hace cada 6 horas este balance. Ahora, ¿qué más? Las heces. Nosotros le colocamos pañal, ¿no? La licenciada le coloca el pañal, y en el pañal vamos a saber cuánto está eliminando de líquido. ¿Por qué? Porque le va a pesar el pañal, ¿no? Entonces llegamos a saber cuánto estamos eliminando. Ahora, ¿cuáles no son sensibles? Son insensibles. El sudor, la respiración. Nosotros ahorita cuando estamos respirando estamos perdiendo líquido en algún momento determinado y no sabemos cuánto aproximadamente. Claro, hay algunas fórmulas que se utilizan en neonatología, especialmente, o terapia intensiva,
Pero no vamos a ahondar mucho en eso, ¿ya? Entonces lo que tienen que hacer, ¿cuánto está orinando el paciente? Hacemos toda la suma y nos va a salir una cantidad determinada. Igual, sacamos todo lo que le estamos dando al paciente. De las leches, por ejemplo, ahí vamos a darle leche, y cuánto de leche le estamos dando cada tiempo, qué solución le estamos dando, qué antibiótico le estamos dando, ¿no? Entonces todo eso vamos a sumar y tiene que salir casi la misma cantidad de los ingresos a los egresos. Eso es un balance neutro que tiene que seguir tu paciente, ¿ya? No puede detener ni puede eliminar, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber de esto? Tenemos que saber que la diuresis horaria. ¿Cómo sacamos la diuresis horaria? ¿Qué más? ¿Cómo sacamos la diuresis horaria? Nosotros la diuresis horaria sacamos cuánto estamos orinando en el paciente. Esto en 6 horas, ¿no? Tú comienzas a hacer tu balance que se lleva a las 6 de la mañana y tiene que estar hasta las 18 de la no, 12 horas ya sería, ¿no? Hasta las 12 del mediodía aproximadamente. ¿Ya? En pediatría son cada 6 horas. ¿Ya? O cuando tu paciente está estable cada 12 horas. En el paciente adulto hacen cada 24 horas este balance hídrico, ¿no? Entonces, tienes que calcular cuánto está orinando tu paciente aproximadamente. Por ejemplo, si te colocas así la licenciada, tú vas a sumar toda la orina. Si te dice con heces, es la mitad. Por ejemplo, si te dice orina con heces, es la mitad. Si te dice 300, la mitad será 150 la diuresis. ¿A ver? ¿Están entendiendo? ¿Ya? Entonces vas sumando 150 más 100 más 200, ¿cuánto se hace? 450. Esos 450 tú lo estás calculando en las 6 horas que estás haciendo tu balance hídrico. Entonces lo dividimos entre 6. ¿No? ¿Cuánto se hace? 7, ¿no? Ya. 7. Esto lo divides entre su peso de tu paciente. Ese paciente es aproximadamente de recién nacido, estaría pesando 3 y algo, ¿no? 3 kilos. Le dejaremos el 10, para no complicarnos. El paciente pesa 10 kilos. Lo divides en 7 dividido entre 10. ¿Lo dividir? Difícil para mí. Ahora, ¿cuál es la diuresis normal? ¿Cuánto? 70. 75. La 75. Dividido entre 10. ¿Cuánto? 7.5. Ya, 7.5, ¿verdad? Esto es tu diuresis horaria. ¿Cuál sería lo normal? Ahora, el valor normal de tu diuresis. Lo normal. No es. Diuresis horaria, estamos hablando. De cualquier persona, eso no varía mucho. Los valores, los rangos normales. Ya, ml estamos hablando, pero diuresis horaria. En horas estamos sacando esto. ¿Cuánto es lo normal? De 1 a 4 ml. Eso es lo normal. Eso es la diuresis que te tiene que salir en tu paciente. Entonces, si nuestro paciente tiene 7.5, ¿cuánto está aumentado, no? ¿Y qué diríamos que está? ¿O qué tiene? Estamos obligando. Pero ¿cuál es el valor normal? Más de 4 ml kilo peso hora. ¿Qué se dice? Poliuria. Es una poliuria. ¿Ya?
Entonces tu paciente está orinando mucho porque le estamos sobrehidratando a tu paciente. ¿Ve? Ahora, ¿qué pasa si tenemos 0.5 de diuresis horaria? Todo lo que les he explicado han hecho ustedes en su paciente ya salió de 0.5. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Y si sale 0.1? Oliguria, exacto. Esto es oliguria y esto es anuria. ¿Por qué tenemos que hacer esto con tu paciente? ¿Por qué? Porque tu paciente, si viene con deshidratación severa, lo que va a hacer es la principal complicación que va a tener en el riñón, que es va a haber una insuficiencia prerenal. Entonces, para evitar esta insuficiencia prerenal, nosotros tenemos que saber cuánto está orinando tu paciente. ¿Entienden? ¿Por qué? Porque tu paciente está deshidratado, está con vómitos, diarrea, está perdiendo líquidos. En un momento determinado, todo ese sistema que les he enseñado va a ser una vasoconstricción y va a hacer que no se elimine agua. No se elimina agua, tu riñón se va a ir secando y va a ser una insuficiencia prerenal. Va a ser una insuficiencia prerenal. Entonces, para eso estamos sacando nosotros la diuresis horaria. Tal vez el ejemplo está un poquito mal, pero estamos llegando a que tienen que saber ustedes los valores normales de tu paciente. ¿A ver? ¿O no? Ya, ¿alguna duda hasta aquí? Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Este es el balance que tienen que hacer ustedes. Por eso es que se hacen castigar, porque no entienden y después les castigan, o no hacen. En su hospital, cuando tu paciente tenga diarrea, vómitos, cuando esté deshidratado, cuando es postoperatorio, tienen que hacer todo este balance, ¿ya? Para saber si está bien o está mal, o cómo le estamos manejando a tu paciente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos alteración en la diuresis, no, pues diremos, mira, está queriendo entrar en una insuficiencia prerenal, entonces le colocaremos más líquidos. A ver, para eso es lo que les estoy enseñando. ¿Qué pasa? Ya está. ¿Qué pasa? ¿Quién me está saboteando? Ya. ¿Alguna duda? Entonces, para que nuestro paciente no entre en este tipo de insuficiencias, Holliday Segar, en 1957, determina una fórmula, ¿no? Una fórmula que te ayuda a determinar o a saber cuánto de líquido se quiere tu paciente para que cumpla todas las funciones necesarias basales, no de deshidratación. Estamos hablando basales. Cuando tu paciente ya lo has hidratado bien en el servicio de emergencia, lo has subido al piso y en piso tienes que colocarle una cantidad adecuada de lo que son los líquidos. Entonces esta fórmula te sirve para eso. ¿Y cómo es la fórmula? La fórmula de Holliday Segar se divide en dos partes, ¿no? Es lo mismo casi. O sea, uno es en horas y el otro es en días. ¿Qué vamos a hacer? En pacientes menores a 10 kilos, lo que vamos a hacer es multiplicarle por 100. ¿Entienden? En pacientes de 10 kilos a 20 kilos, los otros 10 kilos a 20 kilos vamos a multiplicar por 50. Y los otros 10 kilos por 20. Entonces, si tú tienes un paciente que pesa 15 kilos, ¿cuánto le das de líquido? Creo que ya es tarde, ¿no? Entonces, estoy diciendo los primeros 10 kilos de tu paciente, si le dividimos entre 10 y 5, porque son los 10 kilos, lo vamos a multiplicar por 100. 10 kilos por 100, 1000 ml.
los otros 5 kilos que te sobran o que te falta de tu paciente, lo vamos a multiplicar por 50. Estamos viendo, ¿eh? ¿Así? ¿Cuánto me han dicho? Entonces, 1250 le tienes que colocar a tu paciente en 24 horas. Por eso hablamos. Kilo, peso, guía. ¿Y cómo le vas a colocar? Hay una fórmula para ver cuánto de volumen le vas a colocar en tiempo por la constante. ¿Ya? Entonces, ustedes colocan el volumen, 1250, dividido entre el tiempo. Este tiempo es en 24 horas, ¿no? Estamos hablando de 24 horas, colocan 24 horas por la constante. La constante depende de qué vamos a utilizar nosotros para colocarle a este paciente. Por ejemplo, si vamos a utilizar un microgotero, el microgotero la constante es 1. Si vamos a utilizar un macrogotero, la constante es 3. Y si ustedes le quieren transfundir sangre o cualquier otro paquete, es 5. ¿Ya? Esas son las constantes que ustedes utilizan. Entonces, nosotros vamos a multiplicar. Ahora, ¿cómo vos dices que qué voy a utilizar? ¿Un microgotero, un macrogotero? Depende de la edad. Menores de 2 años, la literatura te dice microgotero. Aunque algunas veces ustedes van a ver hasta los 5 años que utilizan, no hay problema. ¿Verdad? Mayores de 5 años y pacientes adultos, macrogotero. Y para la transfusión sanguínea hay un paquete que utilizan, ¿no? Que ya viene con eso, y es 5. Entonces, si tu paciente pesa aproximadamente más de 5 años, 10 kilos, 15 kilos más de 5 años, entonces utilizaríamos el macrogotero, ¿ok? La constante. Ahora, 1250 dividido, 24 por 3, la multiplicaremos mejor. 72. 1250 dividido entre 72. 17. Entonces ustedes colocan pasar 17 gotas, porque estamos hablando de gotas, estamos hablando de microgotas, en 24 horas. Esa sería tu indicación del volumen. Ahora hay otra forma también de colocarlo, en 8 horas, o en 12 horas, o en 2 horas que estés queriendo. A ver, hay consideraciones especiales para la utilización de este método de colida ciega. 1. No se utiliza en recién nacidos, ¿ya? Porque hay otras fórmulas. 2. No se utiliza en pacientes que ya les he dicho, que sigan o que tengan la patología, que no estemos pudiendo mantener esa cantidad de líquidos en esa patología, ¿ya? Por ejemplo, si tu paciente sigue con vómitos, no lo vamos a utilizar, ¿ya? Ahora, hay otras fórmulas que se utilizan. Si tu paciente que sigue con diarrea, no lo vamos a utilizar. Entonces, esta fórmula es para qué? Para las necesidades basales de tu paciente cuando ya has controlado todo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Han entendido? A ver, un ejemplo. Un paciente de 9 años pesa 27 kilos. ¿Cuántos ml le colocarías? ¿1640? Creo que sí, ¿no? 1640. ¿Cómo hacemos? El paciente pesa 27 kilos. A ver. Los primeros 10 kilos lo vamos a colocar aproximadamente 1000 ml, ¿no? Los segundos 10 kilos aproximadamente 500 ml. Los terceros 10 kilos aproximadamente 140, 1640, ¿no? Si tu paciente pesa 9 kilos, ¿qué vas a utilizar? Un macrogotero. ¿Cuánto le vas a colocar en volumen? En gotas.
¿Cuánto? 22 watts, ¿no? 22.7 watts. ¿Ya? ¿Han entendido? Si tu paciente pesa 38 kilos, ¿cómo es la sacado? ¿Cómo es? ¿Qué? No lo vi. ¿Qué? No lo vi. ¿Me ha sacado? ¿Quién ha sacado? No sé. ¿Cómo es? ¿Cuánto le van a No sé, colocar a tu sí. paciente? Amanhã eu falando. ¿Estás seguro? A gente tá contigo, vai lá. Mira, 860. Tipo assim, mãe. Só isso. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas gotas le vamos a colocar por minuto? ¿Qué? Aproximadamente, ¿no? 26. ¿Ya? Entonces, está bien. Ahora, consideraciones especiales, hemos dicho. El método de Collier-Seiger no funciona o no sirve para recién nacidos. ¿Ya? Entonces, esto es lo que se utiliza en un recién nacido. Si tu paciente tiene un día, tú le vas a colocar entre 60 a 75 ml kilogramos día. ¿Ya? Ahora, si tu paciente pesa 5 días, tú le vas a colocar entre 100 a 120. Eso es multiplicar nada más. Por ejemplo, tu paciente neonato que lo estás internando, pues tiene 4 días ya de vida. ¿Cuánto le vas a colocar? Y pesa 3.500 kilogramos. ¿Es fácil? Multiplicas nomás los días por 90% y esos son los ml que vas a colocar. Tu paciente pesa 3.500 y tiene 4 días de vida, le vas a colocar entre 90 y 100. ¿Cuánto le colocas? 100, digamos. 100 por 3.090, perdón, 3.500, 350 aproximadamente, ¿no? Eso le tienes que colocar ml kilogramos en 24 horas. ¿Ya? Esa es la fórmula que utilizamos. Ahora, cuando sacamos nosotros esta fórmula, y al día siguiente nuevamente vuelvas a venir a controlar a tu paciente, hasta se pillan los ingresos menos los ingresos. Ahora, si es ganancia de peso, positivo, y si es pérdida de peso, negativo. ¿Ya? Que no les voy a complicar mucho en eso porque no necesitan saber, ¿no? Casi. ¿Por qué? Porque es un poquito más complicado manejar a un paciente. Un poquito más complicado manejar a un paciente de neonato. Con que sepan que es esta fórmula, con que sepan que ustedes le tienen que colocar el primer día, segundo día o cuarto día, los ml, basta y sobra. Ahora, hay otro método que se utiliza, y por eso les he dicho cuántos ml al principio requiere tu paciente. Es la superficie corporal. ¿Y cómo es el método de la superficie corporal? Hay dos formas, uno que es en menos de 10 kilos y otro en más de 10 kilos. Nosotros utilizamos, por ejemplo, esta fórmula del método de la superficie corporal. ¿Qué pasa? Que es kilo peso por 4 más 7 dividido entre kilo peso más 90. Si tu paciente pesa 11 kilos, ¿cuánto será su superficie corporal? Eso ya debes saber. A ver, les enseñan en cirugía inclusive, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuánto de superficie corporal tiene tu paciente si pesa 11 kilos?
superficie corporal, ¿no? Paciente pensaba 11 kilos por 4 más 7 dividido en 8, 11 kilos más 90. ¿Cuánto sale? ¿Cómo es? 0.7. A ver, 11. 44, ¿no? 7. ¿0.5? 0.5. Esa es tu superficie corporal, ¿ya? Eso es lo que tiene en superficie corporal tu paciente. Ahora, ¿cómo vamos a sacar? Como les he dicho al principio, el requerimiento de un niño a esa edad es de 1000 a 1600 aproximadamente. ¿No les he dicho eso? Ahí está. De esa edad entre 1000 a 1800. ¿No? Entonces tú vas a multiplicar la superficie corporal. Y aquí se utiliza así bastante criterio médico. Por ¿cuánto le vas a colocar? Dependiendo de tu paciente, si está deshidratado, muy deshidratado, moderadamente deshidratado, te puedes colocar entre 1000 a 2000 aproximadamente. Entonces colocas 0.5 por 1000. Es lo que yo le quiero dar, esa es la cantidad que le quiero dar al paciente. ¿Cuánto sale? 500, ¿no? 500 años. Así se saca superficie corporal. ¿Ya? Es otro método. ¿Qué más? Hay un método de la manito que ¿cuántos ml le puedes pasar? Van a averiguar ya. Hay un método de la manito. Entonces te dice cada dedito cuántos ml le vas a colocar. Nadie va a averiguar. Y la próxima le voy a mostrar la imagen. ¿Qué? Ya ves. Equilibrio ácido básico. ¿Qué? Mas aqui, meu filho, aqui é só o corpo. ¿Quieren tomar agua? A mente minha tá no outro lugar. 5 minutos. Dime. Equilibrio ácido-base. ¿Qué es el equilibrio ácido-base aquí? ¿Cómo es? O ácido e o básico. Vai. ¿Cómo es? Ya tenía. Les he dicho que estudien, ¿no? No. El pH. El equilibrio ácido-base nos habla de lo que son la concentración de protones en el organismo. La terminología sería, es el logaritmo negativo de la concentración de protones, ¿no? Eso es el concepto, ¿ya?
Entonces, cuando nosotros tenemos alterado este equilibrio, cuando es de forma aguda, lo que pasa es que en el paciente, por ejemplo, si va a tener bastantes diarrea, nosotros no vamos a poder controlar, ¿no? Vamos a llegar a producir una acidosis, una concentración elevada de hidrogeniones. ¿Esto qué nos va a llevar, si es de forma aguda, a una alta tasa de mortalidad si nosotros no corregimos esto? Ahora, si es de manera crónica, por ejemplo, un paciente desnutrido, va a llegar a producirse acidosis y va a corregirse. Acidosis se corrige. Entonces, esa alteración nos va a llevar a un crecimiento y un desarrollo anormal. Si hablamos de acidosis, lo principal que tenemos que saber es la fisiología. ¿De dónde vienen los protones? ¿De dónde creen que viene esto? ¿Qué? Un ejemplo clásico es el agua. El agua es lo que nos sirve para tomar el ejemplo. Pero en nuestro organismo vienen de diferentes procesos metabólicos. ¿Ya? Por ejemplo, el metabolismo de los lípidos, metabolismo de las proteínas, metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Nos va a dar un protón. ¿Ya? Y en procesos anaerobios, ¿no? Es muy específico, ¿qué nos va a dar? De ácido pirúvico vamos a producir ácido láctico. Y ahí nos va a dar protones. ¿Ya? Entonces, el ejemplo más común es el agua. El agua es una molécula que está formada por ¿qué? Dos átomos. ¿Qué átomos? Dos hidrógenos y un oxígeno. ¿No? Entonces, esta molécula, alrededor de estas moléculas, ¿no? De estos átomos, orbita ¿qué? ¿Qué son estos? ¿Cómo es? Van a volver al colegio. ¿Qué? Los electrones. Correcto. Tenemos electrones. 6 electrones que van circulando alrededor del oxígeno, ¿no? Y 8 protones que se encuentran en el núcleo del oxígeno. Entonces, hay una unión, ¿no? ¿Qué va a hacer? Que un electrón se una de lo que es un hidrógeno, se una con lo que es el oxígeno. Pero llega un momento en el que por alguna situación va a disociarse, que es lo normal que se disocie, ¿no? Y va a producir que dos elementos muy importantes, un anión y un cation. ¿Qué son los aniones? ¿Qué? ¿Cómo es? ¿Tiene una carga? Perdón, no es esta carga. Tiene una carga negativa. Entonces va a ser negativo los aniones. ¿Y qué son los protones? Tienen una carga positiva. ¿Qué quiero decir con esto? Que este protón en algún momento se va a ir a unir a algún otro elemento. ¿Ya? Entonces tenemos dos elementos por la disociación. Lo que son el ion hidroxilo, que es esto, o que comúnmente se le conoce como OH, y el protón, que es esto. ¿No? En esas dos cargas, en esos dos átomos moleculares se va a ir a dividir todo lo que es el agua. ¿Ya? De ahí sale el protón. Que es el nombre, ¿no? Ion hidrogenión, protón. ¿Qué más? Es un producto iónico del agua a una temperatura adecuada de 25 grados. Lo que nos va a producir es una constante de disociación de un protón y un oxígeno. ¿Ya? ¿Qué quiero decir con esto? Nos va a producir una disociación de 1.0 por 10 a la menos 14. ¿Qué quiere decir con eso? Que nosotros cuando vamos a disolver el agua, que es el H2O, vamos a disolver en oxígeno y en protones la misma cantidad. Va a estar elevado a menos 7 y menos 7. ¿Ya? Por eso es que tu pH, cuando tú utilizas, ¿no? la tablita del pH es de 7 hasta 14 y hasta 0. Por ese motivo, por las disociaciones que se producen en esa cantidad. Entonces, a todo este sistema, cuando se lo ha ido enumerando, se lo ha colocado pH. ¿Y qué es el pH? Es el potencial
de hidrogeniones, ¿no? Eso es el pH. Entonces el pH nosotros vamos a tener un pH neutro, que está en el 7. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer la disociación, vamos a tener, hablando en términos coloquiales, 7 hidrogeniones y 7 oxígenos, ¿no? En términos coloquiales. Ahora, cuando vamos a tener más hidrogeniones, vamos a llevar a un pH ácido, y cuando vamos a tener más oxígenos, vamos a llevar a un pH alcalino, ¿no? Depende de la concentración que tengamos de eso. ¿Qué más? Entonces, técnicamente tenemos que saber que tenemos ácidos y bases en el organismo. Ahora, existen dos tipos de ácidos: ácidos fuertes y ácidos débiles. ¿Ya? ¿Cuáles son los ácidos fuertes? El ácido clorhídrico, ¿no? ¿Por qué? Porque el ácido clorhídrico tiene una capacidad alta de disociarse, ¿no? Entonces, si le hablamos de una disociación, ¿qué queremos decir? Que va a perder un protón. Entonces, ¿qué sería un ácido? Si pierde el ácido clorhídrico un protón, ¿qué sería? Es un donador de protones. A ver, ese es el concepto de ácido. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un alcali o una base? Es un receptor de protones. Nada más. Tenemos alcalis o bases fuertes y bases débiles. Las bases fuertes, como por ejemplo el bicarbonato, tienen la capacidad alta de ¿qué? De unirse a un protón. ¿Ya? Y eso nos va a producir ácido carbónico. ¿Ve? Ahorita les voy a explicar eso aquí. Entonces, técnicamente nosotros hablamos de pH, que es una medida de la acidez, nos va a determinar cuánto es la acidez, y este es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Un ácido es aquel que puede donar un protón, y una base es aquel que puede aceptar un protón. Si nos vamos a esto, no vamos a hablar mucho de la regulación del ácido, pero es muy importante que sepan algo, ¿no? Nosotros en la sangre tenemos aproximadamente 40 nanomoles de N, que es en un litro de lo que son el pH o los protones. ¿Qué quiero decir con esto? Si hacemos una comparación con el sodio, tiene 142 mil equivalentes y el protón tiene 0.00004 mil equivalentes. ¿Qué quiero decir con esto? Es 40 veces más la concentración de sodio que de un protón. Pero ¿cuál es más peligroso? Que no tengamos un control de estos protones. Es la concentración de protones en la sangre. ¿Por qué? Porque lo normal, el parámetro normal en sangre, tenemos de 7.35 a 7.45. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos que mantener dentro de parámetros normales, porque una cantidad mínima me puede llevar de concentración o de aumento de concentración de protones a la mortalidad del paciente, ¿no? Es muy reactante el protón y es muy dañino para lo que son las células. Entonces el organismo ha determinado 4 buffers o amortiguadores, o lo que ustedes quieran llamarlo, ¿ya? Buffer en inglés, amortiguador en español. ¿Cuáles son? ¿Cómo se protege el organismo de estos cambios radicales que se pueden producir en lo que es la concentración de hidrogenados? Son 3 mecanismos, ¿no? ¿Bien? Ya, uno de los buffers es la respiración, otro. Exacto, el riñón, otro. Los líquidos corporales. ¿Ya? La primera barrera de protección que tenemos en el organismo son los líquidos corporales. ¿Y cuál es esta protección de los líquidos corporales? Sí. El bicarbonato. ¿Ya? El bicarbonato es lo que nos va a proteger de los niveles adecuados, va a mantener niveles adecuados de lo que son la concentración de hidrogenados. ¿Cuál más? Pasa el bicarbonato. Hemos gastado el bicarbonato. Vamos a pasar a la segunda protección de la vía respiratoria, que ahorita ya les voy a explicar.
Posteriormente, ha excedido los protones, vamos a pasar a eliminar por la orina. Es de esa forma como se defiende el organismo. Ya si todo eso está alterado, ya es un problema en el paciente y va a ser problemas sintomáticos generales. Entonces, el principal buffer o el buffer inmediato es el bicarbonato. Pero aparte del bicarbonato, tenemos otros tipos de buffers. ¿Cuáles son? El fosfato, la proteína y los huesos. ¿Ya? Esos sistemas de tapón con bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa con el bicarbonato? Nosotros cuando tenemos bicarbonato en el organismo y producimos alta concentración de protones, lo que vamos a producir es que se va a ir a unir. ¿Ya? Ese es el buffer. Tenemos bicarbonato, nosotros estamos produciendo concentración de hidrogeniones y vamos a producir ¿qué? El ácido carbónico. ¿Ya? Este ácido carbónico nosotros producimos. ¿Por qué? ¿Por qué creen que producimos este ácido carbónico? Porque este ácido carbónico, cuando se va a ir a hacer una disociación, por la anhidrasa carbónica que tenemos en los pulmones, por lo general, vamos a producir agua, y esta agua se va a ir a eliminar por los riñones, y vamos a producir CO2, y este dióxido de carbono se va a ir a eliminar, ¿por qué? Por la respiración. Entonces, de esa forma, eliminamos la producción de protones en el organismo. Ese es el principal del tapón. Y que nos da una constante de disociación, un pK de 6.1, que puede actuar como ácido. Nuevamente esto puede irse a este lado, y si nosotros estamos teniendo, por ejemplo, una alcalosis metabólica, puede ir de un lado o puede ir del otro lado, ¿no? Entonces el bicarbonato en algún momento puede actuar como base, haciendo todo el proceso como un CO2 como un ácido, ¿no? Es así como funciona el tapón de lo que es el bicarbonato. ¿Han entendido? ¿Por qué es necesario que entiendan esto? Porque toda la función de la acidosis se va a producir en base a todo esto. ¿Qué más? Entonces, Henderson Hasselbalch determinó una ecuación que es el pK, el pH es el pK, lo que expresa más el logaritmo de la concentración de lo que son los bicarbonato y de la concentración de CO2. Eso es lo que determina. ¿Por qué determina eso? ¿Por qué? Vamos a replicar aquí. Vamos a entrarnos a un... Ya. Esto es lo que tienen que conceptualizar ahorita. El pH es directamente proporcional a lo que es la concentración de bicarbonato, de acuerdo a el logaritmo de Hasselbalch. Y el POCO2 es inversamente proporcional a lo que es el pH. ¿Qué quiero decir con esto? Grábense un poquito eso. Porque cuando vamos a llegar a tener mayor concentración de protones, estos protones se van a ir a unir a lo que es el bicarbonato de la sangre, ¿no? Y en esta concentración de bicarbonato vamos a producir ¿qué? El ácido carbónico, ¿ya? Y este ácido carbónico se va a disociar ¿en qué? En agua y CO2. ¿Por qué es muy importante saber? Porque el agua se va a ir a eliminar por todos los vasos sanguíneos y por el sistema urinario vamos a ir a eliminar el H2, y el CO2 vamos a ir a eliminar por la concentración, por la oxigenación. ¿Qué pasa? Nosotros cuando tenemos bicarbonato, el CO2, ¿no? Ya hemos terminado el bicarbonato, vamos a llegar al sistema pulmonar. En el sistema pulmonar nosotros tenemos ácido carbónico, en principio produce nuestro pulmón el ácido carbónico, ¿ya? ¿Qué pasa? Este ácido carbónico, cuando ingresa, en principio vamos a producir el ácido bicarbonato, llega al pulmón, en el pulmón se va a ir a unir con el protón,
¿ya? Y este protón va a producir lo que es el ácido carbónico. A través del ácido carbónico vamos a producir dos cosas, ¿no? Ya hemos dicho CO2 y el H2O. ¿Ya? Ahora, cuando ingresa al organismo, nosotros vamos a colocar oxígeno. Este oxígeno se va a ir a producir lo que es la unión, a lo que es la hemoglobina, y vamos a producir una hemoglobina oxigenasa. ¿Ya? Este, a su vez, va a ir a eliminarse, llegando a lo que es el torrente sanguíneo. El oxígeno vamos a eliminarlo, vamos a traspasar a este lado y va a unirse a lo que es el bicarbonato. Nuevamente va a formar lo que es el agua, ¿ya? Y nuevamente de esa forma se va a ir a eliminar, ¿ya? Entonces, es un poquito complicada esta situación, ¿no? ¿Han entendido? ¿Qué? No, sí, no. Ya. Entonces, cuando nosotros producimos bicarbonato, ¿qué va a hacer? El bicarbonato, uno, se va a ir a unir, va a llegar hasta lo que es el pulmón. Es una forma de eliminar, ¿no? El bicarbonato llega directamente al pulmón y se va a unir ¿a qué? Al protón. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener protón en los pulmones, por toda la eliminación que ya hemos dicho de lo que es el bicarbonato, del buffer. Nuevamente se une aquí. ¿Qué nos va a producir esto? Ácido carbónico. ¿Ya? Y este ácido carbónico, ¿por qué se va a ir a disociar? Porque en el pulmón nosotros tenemos una alta concentración de ¿qué? ¿De la enzima? De la anhidrasa carbónica. Esta anhidrasa carbónica lo que va a hacer es dividir entre H2O y un CO2. ¿Ya? Por eso nosotros cuando exhalamos también eliminamos agua y también eliminamos CO2. ¿Ya? Eso es una forma como va a eliminar lo que es el pulmón, a través de la anhidrasa carbónica. ¿Ya? Ahora, la otra forma es cuando ingresamos oxígeno nosotros, el oxígeno llega a unirse a lo que es la hemoglobina, y esta hemoglobina, como tiene un protón, va a eliminarlo también de esa forma. Entra oxígeno a lo que es el glóbulo rojo, y este oxígeno elimina un protón. Es otra forma de eliminar también el protón, porque nosotros estamos queriendo eliminar. Entra al pulmón otra vuelta, y otra vuelta se hace todo este ciclo. Se une al H2O, al bicarbonato, y este bicarbonato se va a través de la anhidrasa carbónica, va a producir directamente agua, ¿no? Todo ese proceso, y va a producir CO2. Es la otra forma como elimina el pulmón, ¿no? Ya estamos viendo dos formas. Uno llega al bicarbonato, por la anhidrasa carbónica nuevamente se elimina, otra vuelta ingresa oxígeno, y el oxígeno hace que se libere lo que es el protón, y ese protón nuevamente hace todo el ciclo, y otra vuelta se elimina. ¿Ya? Son las dos formas. Pero no es eso nomás, ¿no? Llega lo que es la hemoglobina con oxígeno. La hemoglobina con oxígeno libera lo que es el oxígeno. Sale un CO2, no hace un recambio. ¿Entienden, no? Todas las células necesitan oxígeno. El oxígeno va a llegar a los vasos sanguíneos y este oxígeno va a hacer que elimine un CO2. ¿Ya? Y este CO2 se va a ir a unir otra vuelta a lo que es el glóbulo rojo, ¿no? Se une el CO2 y nuevamente va a ser eliminado. Entonces tenemos tres formas como elimina el pulmón: a través de lo que es el bicarbonato, llega el bicarbonato a tu pulmón, hace todo ese proceso y se elimina; a través de la carboxihemoglobina, se va a unir en un CO2, ese CO2 va a ser eliminado nuevamente, y a través de lo que es el CO2 directamente. ¿Han entendido? Creo que sí, ¿no? Y el buffer renal. Entonces, esto todavía no lo voy a explicar, pero el buffer pulmonar se activa ¿por qué? Porque nosotros cuando vamos a tener bastante concentración de pequeñones, va a llegar a lo que es el cerebro. En el cerebro tenemos una área de la respiración que se llama el bulbo, ¿no? Entonces va a estimular esta concentración, va a estimular a lo que es el bulbo, y lo que va a producir es que el paciente empiece a hacer taquipnea.
empieza a respirar bastante. ¿Por qué? Porque va a haber mayor concentración de CO2 en lo que es el pulmón, en lo que es el este, ¿no? Entonces, todo esto va a hacer que el paciente hiperventile más, respire más rápido. ¿Por qué? Porque la concentración de todos esos elementos. Se dice que es directamente proporcional a la ventilación de lo que es el alveolo con el pH de lo que es la sangre arterial. ¿Qué quiero decir? A mayor respiración vamos a tener mayor concentración de pH en la que es la sangre. ¿Ya? Y el buffer renal o buffer tardío. Después de que estás hiperventilando, ¿no? En un momento determinado tienes que eliminar por otra situación, y esa situación es por la vía renal. ¿Y cómo elimina la vía renal? Son de tres formas. Uno, directamente, ¿no? El protón entra un sodio, esto es la luz de la vía urinaria, entra un sodio y va a eliminar un protón directamente a la orina. ¿Ya? No necesita hacer nada más esta vía. Por eso es una vía más fácil, ¿ya? Y es la vía definitiva para eliminar lo que son los protones. Secreción directa de lo que es el protón. Esa es la vía. La otra vía, de nuevo, ¿qué quiero decir? Este protón que tenemos aquí en la vía urinaria se va a ir a unir nuevamente al bicarbonato, perdón, al ácido, sí, al bicarbonato, y nuevamente va a producir todo ese sistema que les enseñé desde el principio. ¿Ya? Produce el ácido carbónico, se absorbe este ácido carbónico, se elimina el CO2 y nuevamente se va a ir a eliminar. ¿Ya? Nuevamente se produce y por dos vías. Por vía del nuevo que va a producir el bicarbonato, el protón nuevamente, y el sodio otra vuelta inglesa y elimina. Ya hayamos eliminado varias veces el protón. Lo que queremos hacer es eliminar el protón. Y esta parte de aquí, otra vuelta ingresa al organismo y otra vuelta se hace el metabolismo. Entonces son tres metabolismos por los cuales va a producirse la eliminación. Por la secreción directa de lo que es el protón, por la reabsorción del bicarbonato que ustedes han visto ahorita, y por la producción del nuevo de lo que es el bicarbonato. Producimos nuevamente con todos sus elementos del bicarbonato. ¿Qué más? ¿Por qué necesitan saber esto? Porque cuando tienes tú una alteración o un equilibrio ácido-base, vamos a hablar de la acidosis metabólica. ¿Qué pasa en la acidosis metabólica? ¿Por qué se produce la acidosis metabólica? ¿Cuál es la causa de la acidosis metabólica? ¿Cómo así? ¿Por qué creen que se produce? ¿Por qué nuestro niño va a ir a cursar con acidosis metabólica? Ya es muy frecuente, ¿no? ¿Qué? Por la diarrea. Una de las patologías muy frecuentes en el paciente pediátrico es la diarrea, ¿no? Y en la diarrea, nosotros ¿qué perdemos? Líquido, ¿no? ¿Qué más? Vamos a perder bicarbonato, vamos a perder o vamos a producir un aporte de ácido al organismo. ¿Por qué creen? Por dos lados, ¿no? Un aumento de la producción endógena de lo que es el protón, ¿ya? Eso va en las diferentes enfermedades, un shock, una acidosis diabética, una salicidosis, ¿no? Una pérdida excesiva de lo que es el bicarbonato, una diarrea severa o una expansión rápida de lo que es el eje. Por eso es que no podemos expandirles rápidamente lo que es el líquido intravascular, pero eso es en otro tema que les voy a contar. ¿Qué pasa en la diarrea? ¿Qué hace la diarrea? Pérdida de líquido. Perdemos líquidos. Y si perdemos líquidos, ¿qué está pasando en el organismo? ¿Qué está haciendo el niño? ¿Qué? Deshidratación. Se está deshidratando. Estamos perdiendo líquidos, se está deshidratando. ¿Y qué está pasando en los vasos sanguíneos? Vasoconstricción. Se está haciendo una vasoconstricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el organismo? Se va a producir una vasoconstricción. Y al producirse una vasoconstricción, ¿qué va a hacer? Pedir más volumen, exigir Ya va a pedir. ¿Qué va a hacer pero cuando va a hacer la vasoconstricción? a las paredes. Va a hacer que no tenga nutrientes adecuados para que se produzca el metabolismo en esa zona, ¿no? Entonces va con vasocontraer. Y si se vasocontrae en una zona determinada, lo que va a hacer es que
Aparte de eso, no va a llegar oxígeno adecuado. No llega oxígeno adecuado. ¿Qué va a pasar? Tu organismo de un metabolismo aerobio, que estaba produciéndose bien, va a llegar a un metabolismo anaerobio. ¿Qué quiero decir con esto? Ácido láctico. Que tu paciente lo que va a producir es de un metabolismo que cuando te produce ácido pirúvico, se va a producir ácido láctico. Y ese lactato se está acumulando en el paciente. ¿Por qué? Porque no se está haciendo una adecuada perfusión, ¿no? Está haciendo una disminución de lo que es la perfusión sanguínea en las terminales, ¿no? Entonces, este paciente va a producir más ácido láctico, ¿ya? ¿Y qué se va a producir en lo que son la concentración de hidrogeniones? Y como hemos dicho, el primer buffer es el bicarbonato, o buffer, o lo que ustedes quieran llamar. Entonces vamos a aumentar la concentración de protones. ¿Y estos protones qué van a hacer? Se van a unir, ¿no?, a los bicarbonatos. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar en el organismo si se van a unir a los bicarbonatos? Se va a consumir el bicarbonato. Va a disminuir el bicarbonato. Y ahí me voy a la concentración de lo que es que es nuestro casero. Vamos a disminuir el bicarbonato, va a estimular lo que es el tallo cerebral, ¿no? Y va a producirse el segundo buffer, que es la respiración. Va a aumentar la frecuencia respiratoria, vamos a eliminar lo que es el CO2, ¿no? Va a haber una eliminación del CO2, ¿y qué va a bajar? El CO2. Vamos a disminuir en el organismo, ¿no? ¿Y qué va a aumentar con todo ese proceso? El pH. Entonces, ¿qué hemos hecho en el logaritmo? El pH es igual a ¿qué? Es directamente proporcional a la disminución. Si hablamos de pH, estamos hablando de 6, la disminución de lo que es el bicarbonato y al aumento de a la disminución de lo que es directamente proporcional a lo que es el CO2. Eso es tu ecuación de Kendall-Casebach que va a resultar en la acidosis metabólica. Va a disminuir el pH, va a disminuir el bicarbonato y va a disminuir el CO2. ¿A ver? Y ahí está. Esa es la ecuación. Y por eso todo disminuye. Y eso, por esto se caracteriza lo que es la acidosis metabólica. ¿Han entendido? Sí. Así de facilito, ¿no ven? Entonces todo va. ¿Ya? Esto es una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, vamos a consumir el bicarbonato se consume, va a aumentar lo que es la concentración de hidrogeniones a nivel de lo que es el tallo cerebral, va a producir una hiperventilación y la hiperventilación va a hacer que eliminemos CO2, nos vamos a quedar sin CO2 y vamos a tener un pH disminuido. Eso es lo que le preguntan, ¿no? Me lo están entendiendo. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cómo tratamos la acidosis metabólica? Tenemos que tratar la causa, ¿no? Si tu paciente estaba con diarrea, tenemos que tratar la diarrea. Si tu paciente tenía acidosis tubular renal, no nos vamos a meter en patologías muy graves, tenemos que tratar esa acidosis tubular renal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Uno, lo principal en un paciente pediátrico se le aumenta líquidos. Ya hemos visto, los líquidos se hacen disociación, vamos a tener pH, vamos a tener oxígenos que van a utilizar para todo el proceso metabólico y vamos a eliminar de esa forma lo que es la acidosis. Por eso que el paciente llega, lo principal que tienes que hacer es colocarle esos líquidos, agua, ¿no? Lo podemos administrar en todo caso si tenemos bicarbonato. Le administramos bicarbonato cuando está por debajo del 7.2, ¿no? Pero esto es muy importante, ¿no? Que puede ser una hipercapnia también en el paciente. ¿Han entendido? ¿Cómo es? ¿Alguna duda de acidosis? No. ¿Han entendido? Barachi.
which place? What is this? Ya. Vamos a quedar hasta aquí, ahora tenemos chicos. ¿Sí? No, 40. 40. Ya estamos en hora. Para la próxima, acidosis respiratoria. Gracias, doctor.